Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Qué bueno que están conmigo en esta ocasión de nueva cuenta porque, bueno, ha llegado el momento después de una serie de análisis y una reestructuración de los temas a tratar, de que la segunda parte de cerrar las puertas al pasado y avanzar es necesaria. Y considero que de un pequeño asentamiento rudimentario del cual no se tenían muchas expectativas, hay que avanzar hacia la primera villa asgardiana en un planeta lejano. ¿Esto de qué surge? Obviamente, para quien haya leído la obra y haya escuchado los comentarios que se hicieron cuando realizamos aquel interesante webinar con Elena Kemeleva y con Diony Arroyo Merino, el comentario surge cuando la obra termina en el momento en que se dan cuenta de que Luzma, la pareja de Hadar, queda embarazada. En ese preciso momento es cuando ellos se dan cuenta de que, bueno, la vida existe para todos y la vida abre caminos, abre puertas para explorar nuevos territorios. Eso sería lo que se señala en ese instante. El primer bebé nacido de dos humanos, no in vitro, en un territorio distante a la Tierra. ¡Wow! La idea es muy impresionante. Y bueno, pues yo quiero que ustedes se entusiasmen un poco con la idea, porque cuando yo se los platico es como que me creo un incentivo personal para poder adentrarme en ese terreno. Y quiero leerles el epílogo del cuarto libro de Cerrar las puertas al pasado y avanzar, que lo tengo aquí en mi teléfono como ebook y que señala aquí: la mayor fortaleza que tenemos como humanidad se ha descuidado en busca de la protección territorial y viendo al otro como un enemigo cuyo único interés es contrario a lo que queremos. La idea de fortalecernos con todas las herramientas para combatir a los que no corresponden de la misma manera y que imponen reglas que no aceptamos. Salir del planeta y reconocer que somos parte de una estructura que no conocemos nos permite echar un vistazo a quiénes somos, cómo reaccionamos y qué podríamos olvidar al salir de este lugar en busca de tierras habitables. A ningún ser vivo con gran preparación intelectual y formación en aeronáutica le gustaría perderse en una llamarada al despegar su cohete. Toda la humanidad se exalta al ver los vuelos que marcan las pautas hacia la conquista del espacio, donde poder alcanzar el sueño de habitar o al menos llegar y dejar su huella en planetas lejanos existe, es una expectativa y no es una tarea fácil. Sería muy interesante observar todos estos detalles. Como humanos, como asgardianos, como personas que estamos analizando la posibilidad de vivir en el espacio. Y bueno, pues no quiero extenderme con la lectura porque quiero invitarlos a que lean la obra e invitarles, si quieren colaborar conmigo con sus ideas, cómo imaginan sería poblar un planeta extraterrestre lejano a nuestro sistema solar. Si alguien leyó la obra, se da cuenta de que es un sitio distante. Para poder llegar ahí, ellos tienen que esperar un año para que les llegue algún suministro y se vieron en la obligada situación de enviar una sonda de la Cruz Roja para poderle salvar la vida a el fabuloso WA-54, que es el líder de la historia. Y bueno, pues no acostumbro a hacer esto, pero creo que sería muy interesante dejarles un correo, porque hay personas que pues no les gusta que se conozca lo que piensan, en el sentido de que podrían ser muy atrevidas sus ideas respecto a qué sucedería en el caso de estar habitando un planeta distante. Así que en la caja de comentarios voy a dejar un correo tentativamente para quien quiera decir: "Oye, a mí me gustaría que abordara en el libro este problema en específico". Podría ser quien quiera decir: "Yo quiero aparecer en el libro, quiero que me cite con mi nombre y apellido". Perfecto, por supuesto, estoy de acuerdo.
Obviamente, en esta obra, en los agradecimientos, va a aparecer la maravillosa reseña que me hizo Diony Arroyo Merino respecto a la obra que ya les estoy comentando. Avanzar a este nuevo paradigma es algo que me ilusiona mucho como asgardiana, como parlamentaria y al mismo tiempo como ser humano, vislumbrando una nueva realidad completamente diferente en la cual pudiéramos descubrir nuestra humanidad y la forma de unirnos de una manera colaborativa. Así que esto es lo que les quería decir el día de hoy. El libro va a iniciar y bueno, pues yo espero que realmente cumpla con las expectativas de muchos de nosotros, o al menos que nos permita hacernos una serie de preguntas y todas ellas podrían ser muy interesantes. Claro que sí. Bien, esto es Letras Creativas, mi nombre, ahí está, Ariadne Gallardo Figueroa, y nos vemos en la próxima. Hasta pronto y gracias a todos los que quieran colaborar conmigo.